Cada noche en la intimidad de nuestras conversaciones descubrimos que sanar va más allá de la medicina. Es entender, sentir y conectar. Te damos la bienvenida a Prototipo de una mejor vida. Un espacio donde exploramos las raíces de la salud desde la ciencia, el alma y la vida misma. Aquí juntos encontramos caminos para sanar desde adentro. Lo que no aceptamos persiste, lo que abrazamos se transforma. Esa frase tiene mucho que ver con un tema de psicología y la parte de las emociones, que dice que cuando resistimos mucho ante algo que nos esté sucediendo, eso implica muchísimo más sufrimiento. En cambio, cuando nos entregamos y aceptamos las situaciones que nos están pasando, logramos abrir un espacio, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo, para que se pueda dar una transformación. ¿Tú qué piensas de eso? Eso es súper bonito porque cuando uno intenciona, transforma. Y eso llega y abre demasiadas puertas en el universo. Es súper bonito. Muchas veces estamos como acostumbrados a que las cosas deben suceder como uno las ha previsto, como uno las ha como planeado, como uno ha intencionado, como tú dices que sea. Y muchas veces nos cerramos a que sean de esa forma, pero luego nos damos cuenta que en el camino la vida nos empieza a poner como diferentes obstáculos, que algunas veces podemos llamarlo así, o diferentes formas de hacer las cosas, y que muchas veces esas formas pueden ser una mejor manera diferente a lo que nosotros habíamos planteado. Y muchas veces en la medicina, por ejemplo, lo podemos ver que a través del dolor, a través de alguna enfermedad, a través de alguna lesión, como en este caso, podemos encontrar muchas formas de expandirnos y de transformarnos, como tú que le dices siempre a tus pacientes respecto a eso. Eso es súper importante porque yo a los pacientes les digo que tienen que aprender a amar su enfermedad, que tienen que aprender a amar el dolor. Entonces a veces ellos, los pacientes me dicen, ¿cómo así, doctor? Y yo les digo, este proceso que te está pasando, lo que estás viviendo, hace parte de tu vida. Y el hacerla parte de tu vida significa que la tengas que entender, la tengas que vivir, tengas que convivir con ello, pero tienes que hacerlo de la mejor manera posible. Por eso es que cuando tú construyes la base de tu vida y en esos pilares está la enfermedad, tienes también que poner unos cimientos de fortaleza por lo que va a venir en tu vida. Entonces los pacientes a veces hacen como una negación. Y yo creo que sí, y se resisten. Entonces yo les digo, ustedes se tienen que entregar. O sea, ustedes tienen que dejar que las cosas fluyan para que podamos obtener una sanación. Y eso es muy bonito. Yo siempre le digo a mis pacientes que primero, para uno lograr un proceso de transformación, tiene que empezar por la parte que tenemos ahora. O sea, tenemos que primero ver qué es lo que tenemos ahora. Por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso o que no está conforme con su cuerpo en este momento, es como, ok, primero tenemos que ver en el punto en el que estamos, tenemos que abrazar porque eso es lo que tenemos ahora y es como el lienzo sobre el cual vamos a empezar a construir para llegar al punto que queremos. Porque muchas veces cuando empezamos desde un rechazo al dolor, desde un rechazo a la situación que tengo en este momento, va a ser muy difícil empezar a construir ese camino como paso por paso, escalera por escalera para llegar al punto donde queremos estar. En cambio, cuando empezamos reconociendo lo que tenemos, es mucho más fácil, se siente mucho más liviano y es mucho más real, porque está construido sobre algo sólido que es tangible. Y hay una cosa impresionante y es que tu cuerpo cuando logra aceptar empieza a hacer unos cambios a nivel fisiológico en tu sistema inmune, en tus vías neuronales, en tu conciencia, y eso maravillosamente Eso se manifiesta va generando sanación. Claro que sí. Cuando uno deja de resistirse al cambio, se generan un montón de vías neuronales, se activan un montón de zonas de nuestra corteza que nos ayudan a que no estemos en una situación de estrés, porque cuando nos estamos resistiendo a algo, estamos sintiendo que algo nos está agrediendo, entonces el cuerpo es como que
prende una alarma constante y eso se manifiesta en nuestro sistema nervioso. Entonces todo el tiempo el cuerpo va a estar rechazando, 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 va a estar con la frecuencia cardíaca elevada, con la inflamación prendida, con la alerta, entonces no dormimos bien. Pero cuando logramos entrar en ese proceso de aceptación a nivel sistémico, empiezan a ocurrir cosas como que el cuerpo se empieza a desinflamar, empezamos a ver con más claridad las diferentes como formas en las que esta situación me puede ayudar y el cuerpo empieza a dejar como el espacio no solamente psicológico, sino también físico para que se pueda dar ese proceso de transformación y de sanación. Y el cuerpo empieza a reparar. El cuerpo Eso es empieza algo maravilloso, empieza a reparar. Tú que viviste, pues, digamos, un proceso el año pasado, que tuviste cuando corriste la maratón, tuviste la lesión en la rodilla, pero esa lesión ya lo hablamos en un podcast sí. que fue muchísimo más allá. ¿Cómo tomaste ahorita que tuviste la lesión de la fractura de la cadera? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Bueno, esto es algo muy bonito porque yo siento que este proceso de la fractura de cadera realmente ha sido un proceso de aceptación y transformación. Si lo comparamos con el proceso del año pasado, es un proceso físicamente más complejo, porque el año pasado solo era un dolor en la rodilla por algo que yo ya tenía, se solucionó muy fácil, pero esta vez hubo una fractura y eso Pero acuérdate implicó que, muchas sí, cosas. pero acuérdate que lo del año pasado fue un dolor en la rodilla, Pero eso también pero eso tuvo un implica trasfondo muchas gigante, cosas, pues sí. el cual ya lo hablamos, pero ¿qué fue lo que sentiste esta vez? ¿Qué fue lo que cambió las cosas esta Yo vez? siento que esta vez no me resistí tanto y eso cambió absolutamente todo. Yo siento que esta vez como que yo ya me había entregado al proceso incluso antes de que pasara. Voy a contar la historia. Yo hago triatlón. En un momento, un mes antes de una carrera que quería hacer demasiado, tuve una lesión en la cadera izquierda, no era todavía una fractura, pero esa lesión me obligó como a ver, como bueno, es algo que te está llamando, te está prendiendo una alerta, una alarma, vamos a ponerle atención. Obviamente al principio, como en todos los procesos, cuando tú vas como en ese tren a alta velocidad y hay un freno, siempre hay un caos. O sea, siempre al principio, los primeros días, acuérdate que yo estaba desesperada y decía, no, ¿cómo es posible que 4 meses de entrenamiento súper bien y que íbamos perfectos se estén desmoronando en un momentico? Y tú me decías, eso no está pasando. Pero así lo sentía O sea, yo. te empezaste a resistir. Entonces al principio siempre hay una resistencia, es normal. Pero al mismo tiempo yo sabía, como que yo sabía que me estaba resistiendo y que eso hace parte del proceso y que el caos hace parte de un proceso de cambio y lo empecé a observar. Lo empecé a observar y después eso empezó a cambiar y dije, listo, voy a estar presente. Entonces eso también es otra cosa que me ayudó mucho, la presencia. Es como, ok, vas a dejar de pensar en lo que hubiera podido ser, lo que querías llegar a ser, lo que hubiera pasado o lo que en el pasado uno empieza a decir, qué fue lo que hice mal, qué fue lo que debía haber hecho diferente. Y pues en realidad yo siento que habíamos hecho todo muy bien, solo que son cosas que solo por estar Y vivos, había sido un por, entrenamiento y perfecto. había sido un ciclo de entrenamiento muy bien Yo creo hecho, que es el más bonito el que más hace. bonito que he tenido, me lo había disfrutado mucho, había sido muy bonito, pero son cosas que por solo el hecho de tú estar vivo y de querer experimentar ciertas cosas, estás expuesto a ciertos riesgos. Y es lo que yo siempre he dicho, pues son riesgos que uno asume simplemente por querer sentir la vida de una u otra forma. Entonces después empecé a decir, listo, voy a estar en presencia. Empecé en ese proceso antes de la carrera, que fueron 4 semanas en las que dejé de trotar completamente, la bicicleta le bajamos casi que un 80% y simplemente estaba nadando, que esas horas nadando me ayudaron también a concentrarme mucho conmigo, a estar en esa presencia. Yo empecé a decir, listo, la presencia es lo que tengo que desarrollar ahora. Y es algo que yo también le he pedido mucho a la vida desde años antes, en ese proceso de conectar conmigo, como en ese proceso de conectar con mi esencia. Yo dije, listo, voy a estar presente con lo que tengo hoy. Habían días en los que me levantaba con el dolor más intenso del mundo y decía, listo, voy a solucionar con lo que tenga hoy. Habían días en los que estaba perfecta, entonces ahí empieza la mente a jugar, ok, hoy estás súper bien, entonces ya otra vez vuelve el entrenamiento. No, o sea, tranquila, con lo que tienes hoy vas a actuar hoy. Y al otro día otra vez volví al dolor, y entonces era como, no, ya no voy a poder correr, ¿qué voy a hacer? No, otra vez.
no sabes qué va a pasar el día de la carrera, no sabes qué va a suceder, puede que ese día estés perfecta, puede que ese día no puedas ni correr, pero enfócate en hoy, qué vas a hacer hoy con lo que tienes hoy. Y creo que así viví ese mes antes de la carrera, que fue incluso antes de la fractura, y me ayudó mucho a desarrollar esa presencia y esa conexión conmigo. El día de la carrera yo estaba muy tranquila y estaba dispuesta a vivir lo que tenía que vivir. Me sentía demasiado conectada. Y bueno, sucedió algo y es que yo empecé, la natación estuvo bien, cuando me monté en la bici me sentía súper poderosa, o sea, yo dije, esta es la bici de mi vida, voy a hacer la mejor bici de mi vida. Y apenas empezando me caí, me accidenté. Me Kilómetros. caí, ¿qué? Kilómetro 7. Kilómetro 7, o sea, estaba empezando una carrera de 90 kilómetros en bici, me caí, me estrellé muy feo, A 40 por hora. tuve pues más o menos, no sé, iba rápido, la llanta de adelante se explotó, perdí el control de la bicicleta, no me acuerdo qué pasó en el contexto, porque tuve un golpe en la cabeza y pues como que ahí perdí medio el conocimiento. Lo que yo tengo de recuerdo ahora es que yo ya estaba como en la ambulancia y es como, bueno, te caíste, pero yo me había parado como en la adrenalina, uno se olvida de todo, porque me habían cambiado los neumáticos de la bici y todo, pero el mecánico me dijo, el manubrio está fallando, no puede seguir, y pues también me han dicho como te golpeaste la cabeza, o sea, no puede seguir, no es seguro. Y ahí, obviamente al principio yo dije como no, yo quiero terminar la carrera, o sea, como sea, así, no importa las horas que me demore, no importa, pero ya después fue como, ok, no me voy a resistir. Si está yendo de esta forma, es porque así tiene que ser. Y tuve una sensación súper rara, pero súper bonita, y es que uno casi siempre cuando le pasan estas cosas lo ve como una tragedia y lo ve como, ay, qué pesar, pues, o la vida te está mostrando algo, tienes que encontrar algo. O sea, yo sentía que ahí yo no estaba viviendo la consecuencia de algo que había hecho, entre comillas, mal o que iba muy rápido y la vida me estaba poniendo un stop. No, yo sentía que esto era el comienzo de algo que yo había estado construyendo. Y eso es muy difícil ponerlo en palabras porque eso es una sensación, pero sentía que eso estaba sucediendo porque venía algo muy chévere en mí, como María Camila, como persona, que era ese proceso de transformación. Y eso fue lo que empezó a pasar. Después de que, ¿Te acuerdas lo que te dijo Tom? sí, esa semana tuve una cita con mi psicoanalista y él me dijo, incluso la semana antes de la carrera, él me dijo como, usa ese tiempo de quietud para expandirte en otras cosas, porque esto aquí creo que muchas personas que son deportistas se van a sentir muy identificados cuando uno lo paran en seco, cuando la vida te para en seco, una persona que está demasiado enseñada al movimiento, que toda su vida es movimiento físico principalmente, y de un momento a otro tiene que parar, es como, pucha, me están agrediendo, o sea, la vida me está agrediendo, porque uno empieza a identificarse mucho con ese movimiento y yo, pues el movimiento físico era una parte muy importante de mi identidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene que dejar de hacer eso, es como, ¿y ahora con qué me identifico? Entonces esa frase fue muy bonita porque fue como, expándete, expande tu identidad en todas las direcciones posibles. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que de pronto en unos años de mi vida yo había tenido el foco muy cerrado en unas cosas muy puntuales que consideraba mi identidad, que eran mi trabajo, nuestra relación y el deporte. Y esas tres cosas eran como, yo tenía mi visión ahí y nada más existía fuera de eso. O sea, sí estaba mi familia, pero casi siempre la relación con mi familia era también muy ligada al deporte, entonces los viajes que hacíamos era porque me acompañaban a carreras. Con mis amigos, pues también, pero era algo como que tenía que buscar en la agenda por allá dentro de un siglo para poder salir a comer con alguien. Tú y yo siempre estábamos juntos, pero era todo lo que tenía que ver con nosotros, nuestro trabajo y nuestro deporte. Entonces, después de que eso como que hizo una pausa, eso me obligó a abrir esa linterna, como a ver un montón de cosas que también hacen parte de Camila y que hacen parte de la conexión conmigo, que me ayudan a crecer y que me ayudan a expandir muy desde mi esencia. Y esa pausa, entre comillas, pausa, porque yo siento que no fue una pausa, sino que fue antes como un acelerón súper grande en mi conexión conmigo y en mi expansión, fue muy bonita y fue eso que yo sentí como, esto es el inicio de algo mucho más grande.
que empecé a conectar con otras zonas, con otras formas de pensar, con otras formas de sentirme, con otras cosas para hacer, como empecé a leer mucho más, empecé a escribir, empezamos a tener conversaciones que nunca habíamos tenido, demasiado profundas, empecé a conectar más con otras personas, empecé a ver la vida de una forma mucho más amplia y me empezó a dar una perspectiva, y no solo a mí, a ti también, y a nuestra relación Y a de los dos. pareja, Eso de, fue, de la vida. eso fue un proceso, Está haciendo. está haciendo, sí. Ese proceso ha tenido muchos altos y bajos, porque ha sido algo nuevo en nuestra relación. Empezamos a buscar individualidad, Cami empezó a verse a sí misma, empezó a sentirse más, quería como explorar otros aspectos de su vida. Entonces yo empecé a notar un cambio. Obviamente en esos cambios lo que pasa es que uno estaba acostumbrado a otras cosas. O sea, estábamos acostumbrados a que éramos tres zonas, ¿cierto? Nuestra relación, nuestro trabajo Y el y la deporte. relación con el deporte. Obviamente la relación con el deporte llegó muchísimo más allá, ¿cierto? Eso llegó a ser casi que una forma de vida, pero no solamente en el deporte, sino como en todas las formas de pensar y en muchas formas de actuar. Solo que ahora yo empecé a ver cómo Cami empezó a cambiar, empezó a sentirse una mujer diferente. Pues al principio se los voy a recomendar, pues se los voy a decir, me asustó, porque era algo nuevo para nosotros. Era algo nuevo, empezamos a tener unas conversaciones que nunca me imaginé que íbamos a llegar. O sea, yo mismo me miraba y yo decía, ¿por qué estás hablando de eso? Yo mismo casi que me desconocía. Obviamente no me estaba desconociendo, sino que me estaba mirando a mí mismo. También te Y estás está, claro, conectando contigo. porque me estaba conectando a través de ti. Y esa conexión a través de ti es que estaba tratando de mirar cómo miras, cómo estabas mirando y sintiendo todo el mundo a través de tus ojos. Me pude conectar en muchos momentos, en otros momentos no pude, o a veces no he podido. Me he desconectado. Pero en ese proceso ha habido una transformación gigante y es como tratar de entender, y muchas veces no he podido entender, pero al menos trato de ver, trato de sentir como por qué en ese cambio de buscar la individualidad probablemente también estemos creciendo nosotros mismos, y me estoy también mirando hacia mí y estoy viendo también que hay cosas en mí y aspectos de mi vida Que te están que también me expandiendo. están expandiendo a través de ti. Y aquí, pues como que vemos algo, y esto tú lo introduciste una vez en una conversación nuestra, en que haces de proceso de transformación, pues lo que es necesario para un proceso de transformación, y esto lo podemos aplicar a una relación de pareja, a un proceso de enfermedad, de salud, a un proceso de una lesión, y son tres palabras que tú me dijiste y como yo las escribí después, y son tres fases, como que son, yo digo, si estas tres fases están, es posible hacer una transformación en amor y como en entendimiento y calma. Y es, la primera era recibir y sentir. La segunda es la La comprensión, comprensión de lo que pasa, que es la parte más difícil. la parte más difícil. Y la tercera parte es la aceptación. En el comprender y sentir, en la primera fase, que es la de recibir y sentir, es como tener esa apertura de recibir eso que me está pasando. Es como tener esa apertura de decir, ok, estoy aquí presente, para eso se necesita mucha presencia, estoy aquí presente, esto es lo que tengo, este dolor es el que tengo, esto es lo que me está pasando, esta es la situación que tenemos, recibo esta energía como el universo, la vida, yo mismo me la estoy enviando, porque como dije al principio, eso es la base para para poder empezar a construir algo. En una relación eso se desarrolla mucho desde la comunicación, desde el ser capaz de recibir lo que tú me estás enviando sin, sin prejuicios. Y creo que eso es algo muy bonito que nosotros hemos desarrollado, y por eso nos hemos permitido como tener esas conversaciones tan profundas, ¿cierto? Pero en un proceso individual es ese poder mirarse y poder sentarse incluso en la incomodidad, poder simplemente observarlo. Luego está la parte de la comprensión, que yo digo que ese es el punto de inflexión, porque es como donde empezamos a tener esas fricciones. Porque para poder comprender las cosas como son y como vienen, yo siento que hay que quitar un montón de filtros. Hay que quitar los filtros de la mente, hay que quitar los filtros de las ideas, hay que quitar los filtros del ego,
Por ejemplo, tú me preguntabas como qué fue lo que o qué es lo que hace que uno al principio se resista en un proceso como una fractura, como una pausa, como un dolor, como una enfermedad. Digo que lo primero que hace que uno se resista es el ego y alguna configuración del subconsciente. Por ejemplo, en mí ese es ese ego de te están quitando la identidad de lo que eres y ese proceso de subconsciente que yo me di cuenta, por ejemplo, que en algunos momentos de mi vida yo me validaba más o sentía validación por las personas a mi alrededor y por mí misma más por el hacer y no por Que lo no puede. que era. Y eso es wow, o sea, darse cuenta de eso es como, ok, tienes que trabajar ahí. Entonces, ese proceso de comprender las cosas como son implica deshacerse de mucho, deshacerse de los filtros de la mente, de todo. Y también deshacerse de las ideas, incluso de la sociedad, del que nos dictan mucho el deber ser o el deber vivir y no el real vivir. Porque yo siento que el real vivir no depende de una idea, ni de ni de una construcción mental, ni de una idea moral, sino de realmente algo que se siente y que es eso que conecta con lo que uno realmente siente que debe ser y que quiere expandir. Y cuando uno conecta con esa esencia es cuando realmente expandes de una forma desinteresada y muestras realmente al mundo y das realmente al mundo desde tu centro. En el comprender, tratar de racionalizar muchas de esas cosas es muy difícil. Por eso yo creo que uno tiene que soltar, quitar los filtros, porque si tú empiezas a poner filtros, tú no lo vas a comprender ni a sentir. Muchas veces las ideas no son capaces de No, explicar eso. no son capaces, no Y son por eso es capaces. Y que ese es un esfuerzo gigante que yo he estado trabajando todo este tiempo los dos. sí, pero pues lo hablo en mí porque quiero primero hacer un trabajo en mí para tratar de entenderte a ti, pero en ese tratar de entenderte a ti muchas veces no lo logro y es porque quiero racionalizar las cosas y al tratar de racionalizarlas no lo logro. Solamente cuando me desprendo de la razón y entro en el sentir, logro mirar a través de tus ojos la expansión. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en pacientes que les suceden cosas como el cáncer, que siempre tratan como de racionalizarlo y eso se ve mucho en la pregunta de ¿por qué a mí? Al principio, ¿por qué a mí? Están buscando el porqué de las cosas, porque y eso pues nada te va a explicar nunca realmente, textualmente, en un lenguaje racional, por qué a ti te está sucediendo eso. Son cosas que uno simplemente después empieza a comprender, pero desde una parte mucho más profunda, que va mucho más allá del plano simplemente físico del cuerpo, que es mucho más allá de la conciencia terrenal que tenemos acá y se acerca mucho más a esa esencia de la conciencia creadora, que creo que todos hacemos parte. Y por eso yo muchas veces, y esto creo que va a sonar muy loco, yo siento que uno elige las situaciones que decide vivir. Por eso hablábamos ahora que tú me decías que la vida no le pone a uno cosas. La vida no Uno le impone, elige. ajá. Ajá. Uno hace parte de la conciencia creadora y uno elige desde ese cuerpo causal las situaciones que debe vivir. Entonces, por eso unas veces es más difícil que otras como aceptar las cosas, porque muchas veces entre tú más estás como lejos o menos reconoces que eres parte de cuerpo causal, más sientes como que algo externo a ti te está imponiendo algo. En cambio, cuando tú más te acercas a esa esencia creadora, a ese cuerpo causal, que tú haces parte de eso, más fluyes con eso porque sabes que es algo que tú mismo estás creando. Ahora que lo mencionas, estuve ayer en un congreso de cuidado paliativo Ujú. y en los pacientes en sus últimos días de vida por enfermedad avanzada, por ejemplo, los pacientes con cáncer, hablaban, y pienso lo mismo, que cuando el paciente logra el proceso de aceptación de su enfermedad, se libera. Ujú. Y ahí es cuando ellos empiezan a consolar. A las otras A la- personas. sí, eso es súper bonito. Que eso nos pasa mucho a nosotros, o sea, muchas veces a ti te pasa mucho, tú lloras demasiado en las consultas y tú me dices siempre, "Ah", o sea, el paciente me terminó consolando a mí Claro, y es los pacientes porque de cáncer lo terminan consolando a uno porque ellos ya están en un proceso de aceptación total. en esa aceptación empiezan a encontrar esa sabiduría de poder conectar con ellos mismos y poder expandir a través de ellos mismos eso con lo que están conectando y eso es demasiado bonito, eso es además demasiado intangible,
Entonces, cuando llegamos al proceso de aceptación, que ya dijimos que listo, primero es sentir y recibir, después es comprender, que es la parte más difícil, después de lograr eso y después de quitar todas las barreras de la mente, las ideas, todo, llegamos a la aceptación, ¿cierto? Que es eso como estoy tranquilo en el lugar en el que estoy. Yo diría que, por Y ejemplo, hay algo muy importante ahí, es aceptación, pero tenemos que diferenciarlo de la resignación. sí, total, la resignación es cuando tú te rindes y dices como, ok, ya no voy a luchar más con esto, pero muy adentro de ti quieres que sea diferente, o sea, muy adentro de ti sigue habiendo una resistencia y esa resistencia es la que sigue desencadenando en tu cuerpo esa vía de estrés que finalmente no va a dejar espacio para la reparación, tanto física como emocional y mental. En cambio, cuando tú logras aceptar es cuando tú te sientes cómodo y te sientes tranquilo y dices, por ejemplo, yo ahora, esto va a sonar muy loco, yo sé que nadie se quiere fracturar nunca una cadera, pero yo en este momento, te lo dije esta semana, yo te digo, o sea, yo estoy agradecidísima con este proceso por cómo me ha permitido conectar conmigo y expandirme. Y yo ahora digo, yo no quisiera que esto hubiera sido diferente. O sea, yo no cambiaría absolutamente nada de lo que ha pasado. Y creo que esa aceptación también me ha permitido que mi recuperación esté siendo tan rápida. O sea, a mí me dicen, yo llevo 15 días de operada y ya estoy haciendo fisioterapia, ya puedo caminar y no tengo afán. O sea, te lo juro que yo no tengo afán de nada. Me pudiera decir el ortopedista, tenés que esperar un año para correr y estoy bien con eso. Estoy aceptando, ¿cierto? Entonces ahí vemos que cuando logramos esa aceptación, el camino se abre, las posibilidades se abren. O sea, tu cuerpo, tu mente empieza a encontrar un montón de posibilidades que puedes empezar a utilizar para reformar tu vida, para encontrar también expansión, para encontrar como placer, para sentirte bien y para sentir la vida, ¿cierto? No simplemente desde los condicionamientos de la mente, sino que empiezas a sentirte. Hay algo súper especial que nos ha pasado en estas semanas y es que en ese proceso uno pensaría todo fue porque Cami se fracturó la cadera. No, eso solamente fue una Un pequeña pedacito. parte de lo que se vino después. Lo que se vino después fue que empezamos a encontrarnos en nuestra relación de una manera distinta y empezamos a vernos de una manera distinta. Ha habido caos, Te amo. pero vamos bien. Sí, yo sé que vamos muy bien. Estos procesos nos llevan a momentos de demasiada introspección, demasiado tesos, demasiada conexión, pero entonces aquí cuando hablamos de aceptación y transformación es eso, cuando uno logra aceptar las cosas, realmente se abre a sentir la vida y a experimentar la vida, que es demasiado efímera, demasiado corta, pero que es demasiado como grande e intensa en esos momentos de sensaciones, de emociones, y que yo creo que eso es lo que finalmente uno cuando está en el lecho de muerte es lo que quiere, o sea, uno no, yo no creo que uno cuando está en el lecho de muerte se acuerde de cuántos títulos tuvo, cuántas medallas se ganó, cuántos libros escribió, sino que se acuerda de esos momentos en los que realmente pudo conectar con su esencia, en esos momentos en los que realmente pudo sentir esa esencia profunda, que yo siento que eso es amor, en esos momentos en los que pudo sentir la vida. Y esos procesos de caos, de enfermedad, de trauma, de cambios, nos llevan mucho a eso, a sentir la vida. Y cuando hablamos ya como un poco más desde la neurociencia, vemos que cuando hacemos esas aceptaciones con compasión a nivel físico, a nivel cerebral, compasión con amor, con permitirnos vivir el proceso sin juzgarlo, permitirnos estar ahí simplemente observando, se activan vías neuronales que nos ayudan, o sea, que nos apoyan en el proceso, que son vías neuronales en las que se prenden cuando hay emociones positivas, cuando hay emociones de sentirnos como sostenidos, de sentirnos contenidos, cuando hay emociones de recompensa, de esperanza, que son, por ejemplo, la corteza orbitofrontal o el cíngulo anterior, ya como más de neurología. Entonces, o sea, realmente eso se ve desde la neurociencia, cosas que acá hemos hablado que de pronto a la gente le parezcan como muy idas o muy espirituales o muy poco tangibles también se pueden observar
en situaciones de resonancia funcional, ¿cierto? Que cuando la gente siente estas cosas que les hemos contado hoy, se puede observar qué áreas del cerebro se prenden para ayudarnos a hacer esos procesos mucho más fáciles. Y desde la medicina integrativa, ¿tú cómo pudieras como integrar esto a nuestras vidas y nuestras prácticas? Yo siento que la aceptación es no solamente para la medicina, sino para la vida, porque aceptación es en los procesos físicos, como los procesos mentales, emocionales, en los procesos de nuestras relaciones, como lo que estamos viviendo en este momento también. Em, lo que dijimos al principio, siento que cuando uno primero reconoce el lugar en el que está, reconoce su cuerpo, reconoce el dolor que tiene, reconoce esa inflamación, reconoce esa sensación, reconoce ese miedo con amor y con compasión, y no juzgándolo y no rechazándolo y no queriendo salir de ahí corriendo, es el primer paso para empezar a decir, listo, yo me abro, estoy dispuesta a aprender y a entender qué es lo que esto me está trayendo a mí. Y desde ahí es de donde viene la transformación. Y la transformación no solamente tiene un camino, tiene caminos infinitos y es infinita. Y creo que ese es el camino de la vida, o sea, el camino de la vida es una transformación constante. Y ahorita vamos a hablar de eso, y es que es una preparación para la muerte, o sea, es un camino de constante cambio y evolución para ese proceso de cuando estemos al final de nuestra vida. ¿Qué más quieres decir? Yo pienso que estos procesos terminan integrando casi que toda la práctica de nuestra vida, la práctica con nuestros pacientes. Esta transformación hace que nosotros podamos ver más allá, que podamos llegar al fondo de lo que estamos sintiendo. Y al nosotros poder racionalizarlo hasta cierto punto, podemos llevar a que los pacientes puedan sentirse más acompañados en sus procesos. Sí, y más cómodos. Pero es Y como, más cómodos. ¿cuál es la finalidad de aceptar o de conectar con eso? Que cuando uno conecta con esa profundidad de uno, todo se siente más liviano. La vida se siente más bonita, se siente más liviana, se siente más clara. Y así uno también puede expandir esas sensaciones hacia las personas que los rodean. Y los pacientes lo sienten. Y las personas alrededor lo sienten. Entonces, nada, es muy bonito todo esto y queremos invitarlos a que las personas que estén viviendo procesos de caos o procesos de dolor, de enfermedades, que en este momento sientan como que la vida los está agrediendo o que sientan que esto no me pertenece, esto no es para mí, yo quiero salir corriendo de ahí, se den la oportunidad de observarlo y de estar en presencia para que puedan abrirse, puedan entregarse, puedan soltarse y puedan recibir eso que ese proceso les quiere enseñar y les quiere mostrar. Cuando hablamos de dolor, no es solamente el dolor físico, Físico. sino también el dolor emocional. Que muchas Muchos veces pacientes, están ligados. sí, es que todo dolor físico tiene una carga emocional gigante, Sí. pero muchas veces el dolor emocional termina haciendo que los pacientes tengan dolor físico. Pues eso Y al puede sonar revés. muy extraño, sí, Y al revés. pero ambas cosas suceden. Entonces, cuando los pacientes logran liberarse, solamente hablar de eso. Yo he tenido pacientes que en su vida les han dicho cosas que me han dicho a mí en el consultorio. Y cuando logran soltar eso, o sea, cuando le dicen, doctor, yo le voy a contar algo que yo no se le contaba a nadie, el paciente con solo soltar ese dolor emocional ya se siente distinto. Y ese soltar ese Ese es el dolor primer paso. emocional es como ese contarlo, es el primer paso para empezar a verlo, para empezar a sentarse en esa incomodidad, porque muchas veces la gente ni siquiera habla de esas cosas porque lo aíslan completamente. Entonces, muchas veces ese ser ese recipiente o ese contar las cosas es ese primer paso para, ok, lo estoy viendo, lo estoy contando porque es algo que es mío. Entonces, es un proceso muy bonito. Y lo empiezan a ver desde el papel del observador, lo que tú dices, lo observan. Ya cambia, ya dejan de sentirlo, obviamente lo sienten, pero dejan como de verlo en sí mismo, sino que lo empiezan a ver como si fuera un tercero. Y al verlo como un tercero, ya lo dejan de juzgar y lo empiezan como a integrar y empiezan a encontrar como la explicación y las razones para muchas cosas. Yo a los pacientes siempre les digo que el dolor no puede convertirse en el centro de su vida.
que debe hacer parte de su vida, pero no debe convertirse en el centro de su vida porque termina apoderándose de él. Es como, por ejemplo, cuando tú dices la parte de la observación, que eso es muy importante para los procesos de aceptación, la observación y la presencia es muy importante para los procesos de aceptación. Y es que cuando uno logra como abstraerse y observar eso, ya no se siente inmerso en el problema. Cuando tú estás inmerso en el problema es como que tú estás en un lugar en el que uno no sabe dónde está. Entonces es como, no sé qué es esto, pero esto me está atacando, pero esto no es mío, pero ¿qué es esto? Cuando tú logras salirte de ahí, puedes ver lo que tú dices, ok, esto hace parte de mi vida, no es lo único y le tengo que poner atención y vamos a empezar a construir sobre eso y es cuando logras realmente observarlo. Entonces es muy importante y creo que eso también a las personas que somos terapeutas nos ayuda muchísimo a ayudar a esas personas a abstraerse de ese problema, o sea, como que ese debería ser uno de nuestros superpoderes, por así decirlo, porque así ayudamos mucho más a que los pacientes puedan estar en el camino hacia la recuperación. ¿Qué herramientas pudiéramos dejar para este proceso? Para nosotros y para las otras personas que nos están escuchando. ¿Qué conclusiones? Yo diría como, primero, que el dolor, el caos, no es malo, hace parte de la experiencia de vida. Que la observación y la presencia son claves para cualquier proceso de aceptación. Que lo que no se siente no se sana. Tenemos que sentir las cosas para poder comprenderlas y poder aceptarlas. Y muchas veces es incómodo, sí. Pero simplemente atravesando esa incomodidad es como vamos a poder encontrar la parte tranquila. Si nada nos incomoda, pues no estamos vivos. No habría evolución, no habría cambio. Sí. Uh-huh. Tenemos que aprender a estar tranquilos en la incomodidad y a superarlo. A pasar esa barrera. Uh-huh. A pasar esa barrera y a lograr estar incluso muy tranquilos y muy conscientes a pesar de que la situación no sea cómoda. Sí. Entonces, nada, invitar a la gente a que no se resistan a la incomodidad, no se resistan a los procesos de dolor. Abrácenlos, obsérvenlos, que casi siempre tienen cosas muy bonitas para el crecimiento de la vida. Y hagan los suyos. Bueno, los esperamos en el próximo episodio de este podcast, Prototipo de una mejor vida. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada día es una oportunidad para escucharte, cuidarte y encontrar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando cómo podemos tener el prototipo de una mejor vida.